Comenzamos. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a la Cámara de Comercio por la invitación. Eh, es un placer estar con ustedes y con quienes nos acompañan. Y hoy voy a intentar hacer una panorámica general, un sightseeing, que dirían los norteamericanos, acerca sobre la importancia de los bienes intangibles en el seno de las empresas, que es todo un reto. Yo no diría solo en Colombia, sino en toda América Latina, la necesidad de su registro como hecho generador del nacimiento de los derechos exclusivos y finalmente algunas recomendaciones a la hora de negociarlos, recomendaciones que van a tener que ir fundamentalmente vinculadas de la mano de la valoración de esos intangibles. Nosotros lo primero que tenemos que señalar es exactamente qué es un bien intangible. El bien intangible en propiedad intelectual es uno de los elementos que posiblemente más se ha discutido a lo largo de la historia, pero básicamente se define como aquel elemento proveniente de la creación del espíritu humano, aquella creación intelectual que por el hecho de su existencia tiene un valor en el mercado. Y aquellos elementos que son valiosos en el mercado, casi por un instinto, tienden a ser protegidos. ¿Todos los bienes intangibles tienen que ser protegidos? ¿Todos los bienes intangibles son protegidos? La respuesta es no. Solamente aquellos bienes intangibles que cumplan determinados requisitos van a ser protegidos a través de un derecho exclusivo. Esta es una parte que quizás es un poco más teórica, pero que tiene una aplicación absolutamente evidente. Puede haber creaciones intelectuales como una invención que si cumple los requisitos de patentabilidad va a poder ser protegido a través de un derecho de patente. Pero puede que haya invenciones que siendo un bien intangible no cumplan dichos requisitos y por ello no dejarán de ser un bien intangible, pero será un bien intangible sobre el que no podrá ser protegido a través del derecho exclusivo. Por tanto, es importante tener claro esta relación entre bienes intangibles y derechos exclusivos. Sobre todos los derechos exclusivos van a recaer sobre bienes intangibles, pero no todos los bienes intangibles serán susceptibles de ser protegidos por un derecho exclusivo. Un signo distintivo que cumpla los requisitos para ser un signo distintivo registrado, lo que popularmente llamamos una marca registrada, va a recibir un derecho exclusivo, siempre que tenga carácter distintivo y susceptibilidad de representación gráfica. Pero habrá signos, por ejemplo los genéricos, que sin dejar de ser un bien intangible, pues no los recibirán. Creo que este elemento está relativamente claro. ¿Por qué son importantes los derechos exclusivos? ¿Por qué tienen la importancia que hoy existen? ¿Por qué cuando hablamos de riqueza, de prosperidad económica en el siglo XXI hablamos de derechos exclusivos? No tanto de bienes intangibles, porque insisto, recuerden la relación, los bienes intangibles podrán o no ser protegidos. Lo que genera el valor económico, el valor patrimonial en el tráfico económico, van a ser estos derechos exclusivos que recaen sobre los bienes intangibles. Por tanto, a partir de ahora, hablaremos de derechos exclusivos. ¿Por qué son tan importantes? Pues esencialmente porque la riqueza cambió. El origen de la riqueza se ha modificado. Si bien en el siglo XIX, en el siglo XX, aún la fuente de la riqueza venía de los bienes materiales, fundamentalmente, y de manera exclusiva, quien tenía petróleo, gas, minerales, tierras, era la fuente esencial de riqueza. En el siglo XX, a mediados del siglo XX, siglo XXI, esta realidad fue mutando. Y fue mutando hacia la generación del conocimiento. Esa famosa frase de que el conocimiento es poder nunca fue más real que en el ámbito de la propiedad intelectual. ¿Y eso por qué ocurre? Pues porque básicamente cada vez somos menos propietarios y cada vez somos más consumidores. Es decir, si uno mira la lista de las empresas más ricas del mundo, hace un siglo eran pues todas las que gestionaban materias primas. Hoy todas gestionan conocimientos. Su riqueza proviene fundamentalmente de estos derechos exclusivos de propiedad intelectual. Por lo que les decía,
cada vez somos menos propietarios y cada vez somos más consumidores. Vivimos en una era que podemos llamar la era del acceso. Yo siempre digo a título paradigmático que yo pertenezco a esa generación de niños a los que sus padres les compraron una enciclopedia. Y la enciclopedia que todavía sigue en casa de mis padres y que todavía se actualiza periódicamente, ahora llega con simplemente una tarjeta en la que hay un login y un password. ¿Qué es más importante? ¿Tener los libros? Tener el volumen físico de la enciclopedia, que es muy decorativo, pero ocupa espacio, o lo realmente importante es tener acceso a ese contenido. Pues sin lugar a dudas, lo siguiente. Sin lugar a dudas, tener acceso. Bueno, esos son derechos de propiedad intelectual. En concreto, en este caso concreto, derechos de autor que recaen sobre un bien intangible, que sería la obra enciclopédica. ¿Cuáles son estos derechos de propiedad intelectual que realmente nos interesan, que son los que dan valor al tráfico económico? Pues fundamentalmente son tres: patentes, marcas y el diseño industrial. Son los tres derechos: las patentes, los derechos exclusivos que recaen sobre las invenciones, especialmente máquinas y artefactos, aunque también sobre procedimientos en el ámbito biológico, las marcas, los llamados signos distintivos, que sirven para distinguir productos o servicios en el mercado, entre otras cosas, y finalmente el diseño industrial, la forma de los productos. Muchos de ustedes me podrían decir, oiga, se le olvidó el secreto empresarial. Hay realmente bienes que son valiosos y que están protegidos por secreto empresarial. Sí, es cierto, pero el secreto empresarial, al contrario de lo que mucha gente piensa, no es un derecho exclusivo, sino que es una situación fáctica que se protege jurídicamente. Es diferente. El secreto empresarial, que es una figura que fundamentalmente se utiliza cuando un bien intangible no puede ser protegido por ningún otro derecho exclusivo y es susceptible de ser guardado en secreto, ese secreto el Estado colabora, ayuda a que no se divulgue y lo hace cobijándolo bajo esta figura del secreto empresarial. Pero el secreto empresarial no es un derecho per se, no es un derecho exclusivo. Muy bien. ¿Por qué es importante realizar el registro? ¿Por qué estos derechos, patentes, marcas, diseño industrial, no el secreto empresarial, que no se necesita el registro, evidentemente, pero sí determinados medios o mecanismos que ayuden a conservar su secreto? ¿Por qué el registro es importante? Pues porque básicamente el registro es el requisito necesario para que ese derecho exclusivo nazca. Sin registro no va a haber protección del bien intangible. Sin el registro de una patente, sin el registro de una marca, sin el registro de un diseño industrial, no vamos a tener el nacimiento de ese derecho. Y por tanto no vamos a poder ser titular de un derecho exclusivo que posteriormente vamos a poder explotar. Aquí hay una idea que es importante y una idea que, sobre todo cuando uno se dirige a un público empresario, es absolutamente imprescindible que tengan. Son de esas ideas que me gusta que recuerden cuando ya lo hayan olvidado todo. Cuando un empresario, cuando un operador en el tráfico económico registra un signo distintivo, registra una patente, registra un diseño industrial, el trabajo no terminó. El trabajo acaba de empezar. Hay muchas personas que cuando solicitan una patente y obtienen el registro de la patente, dicen, bueno, ya está, ya somos titulares del derecho, se acabó. Especialmente en la mediana empresa. No, cuando uno registra un bien, cuando uno registra un derecho exclusivo, una creación, una invención, el trabajo empieza. Luego hay que explotarlo. Cuando alguien registra una marca, y esto lo hablaremos ahora un poquito más adelante, cuando alguien registra una marca, el trabajo no terminó, el trabajo empieza, porque la marca hay que construirla. La marca hay que generarla. Es decir, que la primera idea es que el registro es imprescindible, pero no es suficiente. El registro es absolutamente necesario para que nazca el derecho exclusivo y posteriormente
ese derecho exclusivo hay que fortalecerlo, hay que construirlo y también hay que explotarlo. Los derechos, y esto hay que tener una segunda idea. Los derechos de propiedad intelectual son fruto de la inversión. Uno puede registrarlo, pero son fruto de la inversión. No nacen de la oreja de Buda, no nacen de manera espontánea, no surgen de una manera exegética, no ocurre. Los derechos exclusivos surgen como consecuencia de una inversión. En el caso de las patentes, a través de una inversión en I+D, en investigación y desarrollo, para poder crear una invención que cumpla los fortísimos requisitos de la patentabilidad, desarrollar el estado de la técnica, el requisito de la novedad, aplicación industrial o altura inventiva, lo que los norteamericanos llaman el requisito de la no obviedad. Para cumplir estos requisitos es necesario una inversión económica relevante, generalmente relevante, porque, insisto, hay que desarrollar el estado de la técnica, hay que cumplir estos requisitos que no son precisamente laxos. El segundo y el más paradigmático es la cuestión de las marcas, la inversión reputacional. Las marcas, cuando uno registra una marca, y este es entre todos los derechos el caso posiblemente más relevante, cuando alguien registra una marca, en realidad tiene un derecho exclusivo. Sí, tiene un derecho exclusivo sobre un signo distintivo que seguramente nadie conoce o que se conoce muy poco. Una vez que uno tiene un derecho marcario, el derecho marcario hay que construirlo. Hay que generar lo que se conoce la inversión reputacional. Si ustedes le preguntan a su abogado de cabecera ¿para qué sirve una marca? Seguramente le dirá que una marca sirve para distinguir productos o servicios en el mercado y para distinguir el origen empresarial del producto o servicio. Es decir, para distinguir el producto de otros productos y para saber quién demonios lo presta. Para eso sirve una marca. Y yo siempre digo lo mismo, ¿de verdad siguen creyendo que su marca solo sirve para distinguir productos o servicios? Si eso fuera así, sería tan fácil como cambiar de marca. Y esto cualquiera sabe que es absolutamente imposible. Distinguir productos o servicios es el monopolio legal que otorga el derecho marcario. Es la función legal que otorga el derecho. Cuando alguien registra una marca, tiene derecho a usar la marca exclusivamente para la que fue registrada, en su categoría generalmente, y sirve para distinguir productos o servicios. Ese es el uso de marca a título de marca. Pero en el mercado, y desde el punto de vista del empresario, el uso de la marca sirve para otras muchísimas cosas. Si solo sirviera para distinguir productos o servicios, bastaría con cambiar una marca y poner otra, y eso no lo podemos hacer. Uno de los grandes publicistas norteamericanos, Stephen Wallace, decía que uno puede cambiar un producto, uno puede cambiar la forma, puede cambiar el diseño, puede cambiar el sabor, puede cambiar el color, pero que si uno cambia la marca, tiene que empezar de nuevo. ¿Saben por qué ocurre eso? Ocurre eso porque la marca, en realidad, una marca recién registrada es simplemente una bolsa vacía. Una bolsa a la que hay que llenar de contenido, hay que llenar de valores, hay que llenar de elementos que lo hagan atractivo. Para eso sirve una marca. Miren, este es un punto que en Colombia es esencial porque muchísimos empresarios no lo entienden. Piensan que las marcas sirven simplemente para esto. Las marcas sirven fundamentalmente para tener un carácter reputacional, para tener un buen nombre, sirven para dar un carácter publicitario, sirven para hacer a los clientes, a quienes usan esas marcas, hacerlos partícipes de los valores de una marca. Cuando alguien piensa en Coca-Cola, si aplicáramos la función legal de la marca, alguien que piensa en Coca-Cola inmediatamente pensaría en gaseosas. Y cualquiera suele escuchar, yo suelo escuchar con frecuencia, que cuando alguien piensa en Coca-Cola, en realidad, o en cualquier otra marca reconocida, lo que piensa es en gaseosas. Si pienso en BMW, pues pienso en coches, ¿no? La verdad es que esto no es cierto. Cuando uno piensa en Coca-Cola, uno lo que piensa, sabe que hay gaseosas, pero uno piensa en los valores de la marca. Uno piensa en los buenos momentos. ¿Por qué? Porque Coca-Cola no vende gaseosas, Coca-Cola vende felicidad.
¿Por qué? Pues porque Coca-Cola es la chispa de la vida. Una Coca-Cola y una sonrisa, con Coca-Cola la vida se ilumina, una Coca-Cola al despertar. Ya es primavera con Coca-Cola. Coca-Cola, su reputación, su elemento esencial son los buenos momentos. Cuando alguien piensa en BMW, no piensa en coches, no piensa en carros. Piensa en el placer de conducir, piensa en el lujo. En eso se piensa cuando se piensa en BMW. ¿Cuántas veces acuden a ustedes a un gimnasio y miran a los lados y ven a la gente que está allí entrenando? Es muy raro encontrar, sobre todo en los gimnasios de estrato 5 y 6, es muy raro encontrar a gente que vaya vestida con los zapatos, con las zapatillas Nike, el pantalón Adidas y la camiseta Puma. Eso ocurre poco. La gente suele ir vestida de la misma marca de arriba abajo. ¿Saben por qué? Porque ellos, sin saberlos, asumen esos valores. Asumen esos valores. El valor económico de la marca es fundamental. Fundamental. ¿Cuántas veces no hemos ido a comprar unas zapatillas y en realidad no vamos a comprar unas zapatillas, sino que vamos a comprar unas Nike? ¿O por qué muchos de nosotros, cuando compramos un blue jean, no compramos un blue jean, sino que en realidad lo que compramos son unos Levi's? ¿Por qué? Pues porque hacemos nuestros los valores de la marca. Lo que significa que quien tiene una marca fuerte tiene más del producto, más de la mitad del producto vendido antes de ponerlo a la venta. Por eso es la importancia de las marcas. ¿Y para qué sirve? Fundamentalmente, las marcas, ¿para distinguir productos o servicios en el mercado? No, sirve para aumentar el valor añadido de los productos. Si tienes una marca fuerte, con esos valores, tus consumidores estarán dispuestos a comprar más, a pagar más. Y en ocasiones, como en el caso de Apple, que es el ejemplo más extraordinario, a pagar lo que sea. Porque cuando las marcas son extraordinariamente fuertes, ya no tienen consumidores, tienen creyentes, tienen fieles de una especie de iglesia marcaria, ¿no? El caso de Apple es relevante. Lo mismo ocurre con el diseño industrial, la forma de los productos, la apariencia que tienen. ¿Sirve para qué? Pues fundamentalmente para aumentar el valor añadido. Los productos con buen de diseño se pueden cobrar más que los que tienen menos, pero es que además sirven para otro elemento. Sirve para fortalecer los signos distintivos, las marcas con las que los productos que poseen diseño industrial están realizados. Basta darse una vuelta por un supermercado a comprar lavadoras, o a un hipermercado a comprar lavadoras, o a comprar un lavavajillas, y uno verá que los lavavajillas son máquinas, o las lavadoras son máquinas que ya no solamente sirven para lavar, sino que sirven para decorar. Tienen un aspecto esencial. Esto hace 30, 40 años no ocurría. El mercado cambió. Evidentemente, los productos que tienen diseño industrial, que están protegidos por marcas reconocidas, que tienen patentes, como el caso de una lavadora, van a tener un precio mayor, van a tener un valor añadido en el mercado. Se podrá cobrar una diferencia mayor entre el coste de producción y el coste de venta que pues, productos que no lo tengan. Por eso, la palabra mágica es valor añadido. Por eso, la relación entre el valor añadido y los derechos exclusivos es absolutamente íntima. Es una relación absolutamente íntima. Miren, se dice que cuando entre los productos no hay guerra de derechos exclusivos, solamente queda la guerra de precios. Esto es lo peor. Imagínense el supuesto de ir a comprar dos lavadoras, una con marca conocida y otra desconocida. ¿Cuál se va a comprar? Pues la que tiene una marca conocida. La lavadora, el producto de una marca conocida, va a tener patentes, va a tener diseño industrial. La otra, que no tiene nada, pues básicamente, pues el usuario comprará generalmente la que tiene más derechos exclusivos porque básicamente es más atractiva que el mercado. Pero ¿qué sucede si los dos productos no tienen marca ni tienen derechos exclusivos? Pues solamente lo que queda es la guerra de precios. Se va a comprar la más barata. Este es el peor escenario que un empresario puede generar, el peor. Por tanto, fortalecerse con esos derechos exclusivos es absolutamente relevante. Y ahora vamos a ver
lo que en realidad me da la sensación que todos quieren saber. Uno invierte dinero en sus bienes exclusivos, pero ¿cuánto valen mis derechos exclusivos? Pues lo primero que hay que decir es una advertencia. Si no has invertido mucho en ellos, seguramente muy poco. Si lo que invertiste fue registrar solamente tu marca, y como ya tienes la marca registrada, pues eres titular de la marca y muchas veces crees que puedes hacer con la marca lo que quieras y que absolutamente nadie más puede usarla de ninguna manera, cuando seguramente no será así. Seguramente podrás usar tu marca solo en la clase o en la categoría en la que la registraste, pero el resto no. Pero si no has invertido en publicidad, si no has invertido en procesos de creación de marca, si tu marca no es conocida, si no has llenado tu marca de valores, pues seguramente es una marca que vale muy poco. Y aquí me gustaría hacer una advertencia. El valor de la marca viene fruto o es consecuencia de la inversión. Es consecuencia de los valores que uno insufle a su marca. El diseño industrial va a ser mejor o peor en función de la inversión que se realice en el diseño, pues, de ese derecho exclusivo o de ese futuro derecho exclusivo. Si no inviertes en diseñadores que crean diseño industrial, pues seguramente el diseño industrial que vas a tener, si lo tienes, pues será un diseño de muy poco valor. Suele ocurrir con los empresarios en Bogotá que te preguntan, no, es que mi marca tiene que tener esta denominación, relax, o tiene que llamarse equilibrium, porque si no se llama equilibrium es absolutamente la catástrofe. Equilibrium es el nombre que refleja lo que queremos hacer, el sentido de la empresa. Yo cuando me dicen esto siempre digo bluff. Siempre digo esto es bluff, esto es pura palabrería, esto no es cierto. Esto no es cierto, da igual cómo te llames, da igual cómo sea la marca. Lo importante son los valores que uno insufle a esa marca, los valores con los que uno lo complementa. ¿A quién demonios se le ocurre poner el nombre de una empresa agropecuaria a una empresa de tecnología? ¿A alguien se le ocurriría poner el nombre de Apple a una empresa de tecnología? A Steve Jobs se le ocurrió, pero la verdad es que es una empresa de tecnología que tiene nombre de empresa agropecuaria. Siempre digo que si Steve Jobs, en vez de ponerle Apple, le hubiera puesto Guanábana, hoy hablaríamos por el iGuanábana, muy probablemente. En realidad es que da igual. Cuando alguien escucha Apple, no escucha el nombre de una manzana, no lo vincula con el sector agrario, no lo vincula con la fruta, lo vincula con la innovación, con la tecnología, con el diseño, con el lujo, con la exclusividad. Lo diseña con todos los valores a los que Apple se esforzó durante años para crear esa tecnología. Valores como todo esto que le he dicho, pero también la fiabilidad, también la belleza, muchos valores a la vez. Por tanto, ¿cómo es el nombre de tu marca? Da igual. ¿Cómo es la forma? Da igual. Lo que importa son los valores que van dentro. Ahora bien, dicho esta advertencia, ya sé que esta respuesta no le gusta, aunque sea cierta, ¿no? En el caso de las marcas y del diseño industrial, las marcas van a valer lo que uno invierte en ellas. Va a valer la capacidad, el carácter que uno tenga para poner o para hacerlos conocidos, para darles valor. Miren, les voy a poner un ejemplo en Colombia que fue bastante conocido en su momento. Si uno en Bogotá pregunta por la marca Toto, la marca de morrales y maletas colombianas tan conocidas, uno pregunta en Bogotá, Cali, Barranquilla, en las principales ciudades del país, en definitiva, todo el mundo dice, claro, es una marca súper conocida, ¿no? Súper conocida. Sin embargo, cuando uno pregunta en las ciudades, o preguntaba en las ciudades más intermedias, incluso capitales de departamento, Yopal, Mitú, Riohacha, el conocimiento de la marca ya era infinitamente menor, infinitamente menor. Por eso, ¿por qué? Pues porque la construcción de su marca se basaba únicamente y básicamente en las tiendas, en los escaparates de las tiendas, ¿no? Claro, donde no había esa forma de creación de marca, pues simplemente no se conocía. De tal manera que tuvieron que
hacer más conocida su marca. ¿Y cómo lo hicieron? Creando convenios con El Éxito, que tenían muchos puestos de venta para que en sus establecimientos crearan un apartado únicamente de Toto, poniendo publicidad en algunas vallas en carreteras y sobre todo realizando contratos de patrocinio, fundamentalmente con esta ciclista de BMX, ¿no? Pajón, ¿no? Que era, en fin, que recoge un poco esos valores de frescura, de deportividad y tal, que la marca necesitaba y que permitía llegar a un número amplio de personas. Quiero decirles con esto que las marcas no crecen solas, que los derechos exclusivos no crecen solos, que los diseños industriales no basta solamente con crearlos, sino que también hay que mejorarlos, hay que potenciarlos continuamente para que tengan un valor determinado. Y todos ustedes estarán pensando en este momento, bueno, sí, vale, ok, eso está muy bien, pero ¿cuánto vale? ¿Cómo se hace para saber cuánto vale? Vamos a ello. Intentaré ser relativamente escueto en esto. El valor, primera idea fundamental. Idea fundamental. El valor de un signo distintivo, de una patente, de un diseño industrial, de un secreto empresarial incluso, debe ser el resultado de una metodología relativamente objetiva. El valor no es ni puede ser una opinión. Le dediqué una diapositiva solo a esto porque quería que el mensaje se quedara claro. El valor no puede ser una opinión. Si el valor es una opinión que no es sustentable, que no puede sustentarse, empezamos realmente mal y vamos a tener enormes problemas a la hora de explotar ese derecho. ¿Por qué? Por aquello que los romanos llamaban la máxima germánica, porque las cosas valen lo que la gente está dispuesta a pagar por ellas. Y solamente se está dispuesto a pagar con ella cuando se tiene una cierta percepción de que la relación entre el valor y el precio es más o menos acertada, más o menos ajustada. En el ámbito tradicional, conseguir esto es relativamente sencillo. En el ámbito de los derechos exclusivos, no lo es tanto. Por tanto, hay que buscar una metodología o varias que permitan generar pues este carácter objetivo, un carácter aproximado a esta objetividad. Muy bien. ¿Por qué por qué tendríamos que tener en primer lugar el interés en generar estas valoraciones? Pues las razones son innumerables. En la presentación tienen la mayoría de ellas, pero básicamente las más importantes es porque tener unos bienes intangibles muy valorados, pues evidentemente en las empresas cotizadas te dispara tu valor accionarial. Es decir, el valor de partida de las acciones se te dispara. No es lo mismo tener una patente que valga en el mercado 20 o 30 millones de dólares que no tenerlo. No es lo mismo tener una marca que valga millones de dólares que una marca que valga, pues nada, 250.000 pesos o 300.000 pesos. No es lo mismo. El último análisis de White Cooper and Westinghouse, una de las grandes consultoras en materia de propiedad intelectual, dicen que ha hecho una valoración sobre el valor de las marcas, ¿no? De las marcas más conocidas. Y por supuesto siempre en los primeros lugares está Coca-Cola, ¿no? Coca-Cola, ¿cuánto vale? Pues vale una cantidad de dinero exagerada. Pues uno dice, sí, vale exagerada, mucho dinero. Pero mucho dinero es ¿cuánto? Bueno, pues es básicamente el doble del Producto Interior Bruto de los 5 países que conforman Centroamérica, más un poquito más. Dicho de otra manera, si ponemos todo lo que producen los 5 países de Centroamérica, lo multiplicamos por 2 y le añadimos un poquito, alrededor de un 12-13%, el resultado es el valor del intangible de Coca-Cola. Es el valor de la marca. Imagínense cómo afecta eso a las acciones de Coca-Cola, al valor que esa marca tiene en esa empresa, una empresa cotizada. Es importante conocerlo para conseguir fondos. Los bienes intangibles, los derechos exclusivos, cada vez más se utilizan en el sector financiero como una fuente de apalancamiento para obtener créditos, para obtener fondos,
para obtener recursos. Y por supuesto, y de manera fundamental, es necesario conocer el valor de nuestros derechos exclusivos si queremos explotarlos. Si nosotros somos titulares de una marca y queremos explotar esa marca, queremos licenciar esa marca para que otros la exploten en el mercado, bien directamente, bien mediante un contrato de concesión mercantil, bien a través de una franquicia o de cualquier otro contrato de colaboración entre empresarios, tenemos que tener claro cuánto valen nuestros derechos de propiedad intelectual, porque si no, ¿cómo le vamos a poner precio? ¿Cómo vamos a explotarlo de una manera razonable? El problema es que esto no es tan sencillo. No es tan sencillo porque los métodos pueden ser muy claros técnicamente, sin embargo, hay determinadas invenciones en las que la complejidad de los activos de propiedad intelectual presentan pues dificultades propias o inherentes, como digo en la presentación, a su evaluación, a su valoración. El caso típico es el caso del iPhone. El iPhone, uno puede decir, bueno, ¿cuánto vale la fabricación de un iPhone? Pues alrededor de los $300. ¿Cuánto se comercializa? Alrededor de los $1.100, $1.200. Bueno, hay una diferencia absolutamente enorme. Sí, pero ¿cuánto vale el diseño industrial? ¿Cuánto se invirtió en el desarrollo de las patentes? Solamente basta con ver la diferencia entre el valor añadido y el coste de producción, o mejor dicho, entre el coste de producción, lo que cuesta fabricarlo, y el valor añadido, y la diferencia de precio con el precio de mercado. Bueno, es complicado, es complejo. Hay que saber exactamente no solamente cuánto vale la fabricación, sino cómo se amortizan esos derechos exclusivos. Y esto presenta, como les decía, problemas serios. En las siguientes diapositivas voy a intentar, mirar hacer un recorrido lineal por los distintos sistemas de valoración que existen. Básicamente hay tres métodos. Tres métodos, los cuales todos ellos nos van a dar una valoración. Métodos basados en el costo, métodos basados en el mercado y métodos basados en ingresos proyectados. Esto es el valor. Son los tres métodos objetivos, con metodologías objetivas, que nos pueden dar el resultado final de cuánto vale un bien intangible. Hay que tener algunas ideas claras, ¿no? La primera es que no puede ser subjetivo. El valor no puede desprenderse de una valoración subjetiva. Es que mi marca vale tanto. ¿Y en qué se basa? Es que mi derecho vale tanto. ¿En qué se basa? ¿Cómo ha calculado el valor? En segundo lugar, tiene que ser un valor creíble, fruto de una metodología objetiva. Sin metodología, el valor es pura cháchara, es pura carreta, no tiene mayor sentido. Y en tercer lugar, y aquí es un elemento importante, el método más adecuado dependerá de las circunstancias en cada caso. En este momento les estoy diciendo, hay tres métodos. Ustedes preguntarán, ¿y cuál es el mejor? La respuesta es depende. La respuesta va a depender de las circunstancias especiales de cada caso. Empecemos por el primero. Los métodos basados en el costo. La idea es la siguiente. Bueno, ¿cuánto ha costado fabricar o cuánto he invertido en este producto? Una forma de aproximarse al método basado en el costo. Pero hay una segunda visión. Es no solamente cuánto nos ha costado tener esta marca o tener esta invención. No. Vamos a calcular el costo de cuánto cuesta replicar y desarrollar en las mismas condiciones, con el mismo grado de madurez, un determinado activo de propiedad intelectual. Yo tengo una marca. Esto dicho en abstracto, siempre en propiedad intelectual
hablar en abstracto es absolutamente complejo. Imagínense que ustedes tienen una marca que es una marca conocida, que llega a prácticamente todos los rincones del país. La primera opción de cálculo es decir, cuánto he invertido yo, cuánto me ha costado obtener este reconocimiento, obtener el carácter distintivo de esta marca. Primera opción. Segundo, ¿cuánto me costaría replicarlo? ¿Cuánto me costaría crear? ¿Cuánto en tiempo y dinero me costaría replicar una marca, otra marca diferente, que tuviera este mismo carácter distintivo, que tuviera esta misma capacidad de distinguir productos o servicios, pero también de tener todos los valores que lo incluyen? Y esto es algo que es, bueno, no fácilmente, pero que se puede calcular. Se puede hacer un plan de creación de marca en el que se diga, mire, para que su marca sea conocida en todo el territorio, tiene que invertir tanto, va a llevar tanto tiempo, etcétera, etcétera. Lo general es que la vinculación o el promedio entre el coste de producción y el coste de reposición sea muy, muy similar. Cuando tenemos un precio que nos da muy similar, y ojo, cuando digo muy similar, cuento con la actualización a precios actuales. Si yo creé la marca hace 10 años, es cuánto me cuesta hoy y cuánto me cuesta a precio de hoy lo que invertí hace 10 años, porque es que a veces dicen, no, es que es una diferencia muy grande. Hombre, claro, pero es que una marca la lleva usted creando desde el año 1980, ¿no? Y estamos en el 2022. Hay que hacer el ejercicio económico de actualizar los precios del coste de producción, cuánto costó todo cuánto lleva gastado a día de hoy con esos precios actualizados y cuánto es el coste de reposición. Si se hace bien, lo normal es que haya alguna variación del 10-15%. Hay una variación que no es muy grande. Eso nos da una idea de un número redondo. Obteniendo el promedio, nos da la idea de un número redondo. Ese número redondo puede ser un buen punto de partida para la valoración del bien intangible. Nuestro bien vale tanto. Y por tanto, a partir de ahí, tomamos decisiones. Primer método. Segundo método. El método basado en el mercado. Esto es un método comparativo. Es básicamente comparar. Yo tengo una patente, tengo un diseño industrial y ¿cuánto cobran mis competidores? ¿Cuánto cobran mis competidores? Y uno simplemente compara. Y simplemente pónganlo en Arial 36 entre comillas, porque si algo tiene este método es que la comparación no es nada sencilla. Y no es nada sencilla, ¿por qué? En primer lugar, porque hay que comparar extremos que sean idénticos. Y por tanto, lo primero que hay que hacer es una comparación entre iguales, cosa que no siempre es fácil. En segundo lugar, hay que determinar cuáles son los parámetros de comparabilidad entre activos, es decir, qué es lo que vamos a comparar. ¿Qué es lo que vamos a comparar? Vamos a comparar lo que invertimos, vamos a comparar el sector, vamos a comparar la duración de la marca o la duración o el sector en el que el diseño industrial o en el que la patente actúa. Y en segundo lugar, vamos a tener claro, en primer lugar vamos a tener claro qué demonios vamos a comparar, los parámetros a comparar. Y en segundo, ¿con qué lo vamos a comparar? Porque claro, hay que contar con una base de información amplia con la que comparar. Y el problema es que si no contamos con información suficiente, al final lo que terminamos es en un aspecto hipersubjetivo. Y volvemos a la gran tragedia, ¿no? La subjetividad. Pues yo tengo una marca, la comparo con otra que más o menos se parece. Oiga, pero es que no está en el mismo sector de mercado. Oiga, es que no tienen la misma duración. Es que la otra lleva 30 años y la suya es nueva. ¿Ah? Oiga, es que ¿sobre qué lo está comparando exactamente? Bueno, ¿y con cuántas la vamos a comparar? No, es que solamente conozco una. Pero bueno, es que en ese sector debe haber más. Sí, pero no sé dónde están. Bueno, eso tiene alguna salida. Tiene alguna salida. Hay bases de datos, como las que están en la pantalla, en las que se pueden encontrar pues muchos activos con
parámetros con los que compararlo. Hay bases de datos muy conocidas como la European Royalty Database, que es una base de datos en la que tiene muchos derechos exclusivos con los que comparar, ¿no? Ahora, este método es un método que es complejo, ¿no? Que es complejo. Generalmente se terminan realizando este tipo de comparaciones en función a información de precios asignados a activos similares. Uno consulta estas bases, como la European Royalty Database, y lo que hace fundamentalmente es mirar derechos exclusivos con determinados parámetros y fijarse en el precio. Y al final, todo el mundo termina fijándose en el valor e intenta comparar. Este método puede ser aplicable en algunos lugares. Puede ser aplicable de manera residual, si se quiere decir. Pero la realidad es que la imagen que se causa, las conclusiones que se causa siempre, al menos a mí, siempre me dan la sensación de que son de todos los modelos la que presenta el mayor grado de subjetividad. Y en último término, obtener la convicción en el que va a pagar de que ese derecho exclusivo vale lo que vale porque se ha comparado con otro, pues salvo que esa comparación esté muy bien hecha, genera problemas. Yo no les oculto que este sistema de valoración es el sistema que a mí menos me gusta aplicar, porque me parece que es el menos fiable de todos. Y finalmente está uno que es clave. A mí me parece que cuando se puede aplicar, es ideal que se aplique. Y es el método basado en ingresos proyectados. Un activo tiene un valor determinado, calculándolo en base a lo que va a ser capaz de producir durante su vida útil. De esta manera, el rendimiento neto de la inversión debe ser suficiente para cubrir un rendimiento acorde al riesgo asumido. Es decir, tenemos un activo de propiedad intelectual que genera o que es susceptible de generar $1 millón al año. ¿Cuánto vale el producto? $1 millón al año. Oiga, pero es que el producto va a crecer. Pues entonces se hace una proyección en el que se dice, este producto de propiedad intelectual vale $1 millón, está generando $1 millón, tiene una proyección de que va a generar mucho más dinero, va a generar 2 millones más. Bueno, pues en base a ese valor calculamos, en base al valor histórico, a lo que ese derecho exclusivo ya ha producido. Pero claro, puede ocurrir que nos encontremos con un activo de propiedad intelectual que aún no produce ingresos, por distintas razones, pero fundamentalmente porque todavía no ha comenzado a explotarse y por tanto no existe proyección histórica, de los ingresos futuros. Puede no hacerlo. Ahora, se valorará sobre la expectativa, sobre una expectativa cierta. Podrá valorarse sobre una expectativa de los ingresos que se proyecten que generará ese derecho exclusivo. Claro, evidentemente, si el derecho exclusivo ya está produciendo, va a ser mucho más creíble a los terceros, va a ser, entre comillas, menos subjetivo que si el activo pues, no está aún todavía produciendo porque básicamente no está explotado. ¿De acuerdo? En cualquier caso, son modelos que hay que aplicar con seriedad. Son modelos que hay que aplicar generando fiabilidad y haciéndolo, como les decía, de la manera más objetiva posible. ¿Cómo se explotan una vez que sabemos el contenido, una vez que hemos invertido en los derechos exclusivos, que los hemos registrado, que sabemos cuánto valen? Tenemos una idea aproximada de cuánto valen, más o menos. Siempre tiene que haber un cierto margen de negociación, pero tenemos un precio determinado, un precio concreto, que ha sido resultado de una metodología, lo que eso nos va a dar cierta fiabilidad. ¿Cómo vamos a explotar esos derechos? ¿Cómo vamos a explotar esos derechos? ¿Cómo vamos a generar ingresos con esos derechos? La respuesta habitual es, pues, con licencias, ¿no? Yo siempre digo que en nuestro derecho
En nuestros países las licencias son solo una forma de hablar, porque en realidad las licencias son contratos. Cuando ustedes generan una licencia de marca, yo soy titular de una marca y permito que otro la use y yo otorgo una licencia de marca, en realidad lo que estás haciendo es un contrato. Y los contratos son lo que son y no lo que dicen ser. Esto del concepto de las licencias, la licencia como tal, es un concepto norteamericano que por avatares históricos que no vienen al caso, esa terminología terminó siendo adaptada en nuestros países, en el derecho latino continental, sin mucho sentido, la verdad, pero que ya es un debate perdido porque ya están incluidas. Las licencias son contratos y por tanto, llámelas como quieran, pero los derechos exclusivos se explotan a través de contratos generalmente consensuales, en las que las partes establecen las cláusulas, pactos y condiciones. No siempre, pero cuando uno es titular de los derechos, pues generalmente establece contratos consensuales. Estas licencias, estos contratos de explotación pueden ser exclusivos o no exclusivos. Se les puede permitir a una sola persona o se le puede permitir a muchas. En el primer caso, cuando solo se le permite a una persona, cuando es una licencia exclusiva, hablamos de una cesión. Cuando se hace un contrato de explotación exclusiva a un tercero, uno pierde prácticamente los derechos de ese derecho exclusivo. Pierde lo que los juristas llaman el jus domini, ¿no? El derecho de dominio de ese bien. Lo ha cedido en exclusiva, ya perdió el control, ya no tiene ese control. Ahora le corresponde a un tercero por el tiempo que se haya pactado. Si es un contrato no exclusivo o una licencia no exclusiva, yo autorizo mi marca a que la uses tú y tú y tú y lo usen varias personas, pues estamos hablando de una autorización, de una licencia no exclusiva, que sería una licencia de autorización de derechos. Estoy autorizando a múltiples personas, pero el control de la marca, el control del derecho exclusivo, el jus domini, lo sigo teniendo yo, como les digo, en los supuestos de autorización no exclusiva. Si el método de valoración ha sido bien aplicado y resulta convincente, todo es más fácil. Si yo realizo licencias y estoy cobrando un precio calculado en base al valor que tiene ese bien y yo puedo probar de una manera relativamente razonable que ese precio no me lo estoy inventando, sino que ese es el precio real y que por tanto va a estar muy acorde con los de la competencia, con otros derechos exclusivos de la competencia, pues todo va a ser más fácil, las licencias va a ser más fácil, el proceso de negociación va a ser mucho más fácil. Por tanto, y con ello termino para no alargarme demasiado. Los derechos exclusivos recaen sobre bienes inmateriales, sobre bienes intangibles, cuando cumplen determinados requisitos. Hay que registrarlos. ¿Para qué? Para que nazca el derecho exclusivo. Y una vez que nacen, hay que construirlos, hay que invertir en ellos, especialmente en el ámbito de las marcas, pero también en otros muchos. En el caso de las patentes se invirtió antes, en el caso del diseño industrial se invirtió y hay que actualizarlos habitualmente. Y sirven para aumentar el valor añadido de los productos. Para explotarlos hay que saber el precio y el precio debe calcularse de una manera metodológica, de una manera seria, de una manera que pueda generar confianza a quien posteriormente va a pagar el precio de una licencia basada en el cálculo del valor de ese derecho exclusivo. Por tanto, hay que aplicar una metodología. Estas metodologías que he contado de manera breve, pero creo que descriptiva a lo largo de la exposición. Y finalmente, la forma de explotación es a través de licencias. Licencias que, insisto, en realidad son contratos. Una licencia y un contrato son términos equivalentes. Toda la fase de negociación, de explotación a través de la licencia va a ser mucho más fácil y en muchos casos es la única manera de que sea viable cuando ese valor sobre el que se calcula el precio de la licencia, pues ha sido realizado de una manera metodológica, generando la fiabilidad correspondiente. Porque además, cuando eso es así, los valores de los derechos exclusivos de la competencia con las que uno compite, pues van a tener valores más o menos similares. Más o menos similares. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es todo lo que quería
contarles para no extenderme más, que ya llevo prácticamente 1 hora hablando. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias, doctor Juan Francisco. Agradecemos entonces a todos los invitados. Si tienen preguntas, realizarlas para aprovechar tan eminencia personaje que nos está hablando desde el conocimiento, desde la experiencia. Entonces, muy agradecidos. Muchísimas gracias, Juan Francisco. Jimena tiene su mano arriba. ¿Les parece si le abro el micrófono para que pueda intervenir? Dale, Jimena, ya puedes activar tu micrófono. Hola, ¿me escuchan? Perfectamente. Te escuchamos. Sí, muchas gracias, Juan Francisco, de verdad, excelente presentación, muy clara. Mira, yo te quiero hacer una pregunta en relación a la economía creativa. La economía creativa crece a la medida que se aumente la frecuencia de transacción de la propiedad intelectual, ¿sí? Precisamente por todo lo que nos has explicado. Yo quisiera saber cuáles son los mecanismos que un artista o que un gestor de la cultura debe hacer para poder echar a andar todo este andamiaje y poder explotar estas licencias y así generar una economía creativa más robusta en su sector. Pues es una pregunta... ¿Cuáles son esos pasos súper iniciales que tiene que hacer el artista y el gestor cultural para poder cuidar todo esto que tú estás diciendo, de generar estas metodologías objetivas que sean demostrables, que puedan generar que eso determine pues el precio de los productos, servicios y actividades artísticas y culturales? Estamos hablando, ¿estás pensando en un representante de artistas o No, en general? Directamente el artista o también puede ser un gestor de la cultura, un gestor artístico. Claro. Bueno, que la pregunta... a veces como representante o que claro, tiene sus propios productos. Claro. Esa pregunta da como para escribir un libro con un plan de negocio, ¿no? Lo esperamos. Pero es realmente... Pero bueno, es realmente interesante, ¿no? Es verdad que la cultura creativa, que la economía creativa, surge como consecuencia del aumento de las transacciones y surge en ambientes donde el marco de la propiedad intelectual es relativamente fuerte. Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer así, hablando en general? Pues lo primero que hay que hacer es proteger los derechos, proteger todos los derechos que sean posibles. En el caso de una empresa cultural, básicamente es ejercer eso que comienzan a llamar el capitalismo cultural, es decir, proteger a través del registro todos los derechos que sean necesarios. En el caso, todos pensamos en patentes, marcas, diseño industrial, pero en el caso, por ejemplo, de los artistas, hay que registrar lo que son las obras, hay que registrar los derechos conexos, hay que registrar su nombre artístico y su marca personal, ¿no? Yo creería que eso sería como lo primero que hay que gestionar, ¿no? Crear un producto, aunque hablar en el caso de los artistas de producto no quede tan bonito, pero en realidad es cierto, ¿no? En la industria le llaman el talento, ¿no? La marca del talento, que viene a ser prácticamente lo mismo, ¿no? Es decir, lo que tenemos que generar son derechos exclusivos, instrumentos que podamos explotar comercialmente en el mercado. Eso es lo que tenemos que hacer y eso se obtiene fundamentalmente a través del registro y a través de la inversión, ¿no? Claro, esto que te estoy respondiendo de una manera muy general. Si estuviéramos hablando de una empresa que fuera una editorial, pues yo te diría que habría que hacer algunas otras cosas, ¿no? Habría que asegurarse medios de producción, pero habría que asegurarse catálogos editoriales, habría que asegurar... Pero la característica general es capitalismo cultural. Obtener los mayores derechos que sea posible, el mayor grado de protección para hacer dos cosas. Primero, aumentar y construir esos derechos que tenemos y, en segundo lugar, poder explotarlos. En el caso de los artistas, y que ocurre mucho con que los representantes deben trabajar en ello, es
hacerlos conocidos, es decir, formar, darle valores, que la marca personal del artista se vincule con buenos momentos, se vincule con la solidaridad, se vincule con la simpatía. Construir. Cuando vemos en los programas de chismes, por ejemplo, en Colombia no son tan habituales, pero en México son bastante populares, vemos cómo intervienen algunos artistas. En realidad lo que están haciendo es crear su marca personal, vincularlo con, pues eso, con actuaciones benéficas, incluso con el sentido de patria, ¿no? En el caso de los cantantes charros, por ejemplo, ocurre mucho esto, ¿no? Vincularse con la marca país. Es decir, pero en cualquier caso, el carácter general sería aglutinar el mayor capitalismo cultural y posteriormente explotarlo. ¿De acuerdo? Vale, muchas gracias. Nada. Muchísimas gracias. Tiene la mano arriba Juan Pablo Prieto. Juan Pablo, si puedes activar tu micrófono. Buenos días para ti. ¿Qué tal, Juan Pablo? Juan Pablo. Juan Pablo. Hola, ¿me escuchan? Ya te estamos escuchando. Bueno, muchas gracias. Buenos días para todos, también para Juan Francisco. Hace tal vez unos 8 años, en un proceso de aceleración con la Cámara de Comercio de Bogotá, sobre todo para el tema de industrias creativas, nos explicaban la importancia de poder valorar ese activo intangible que tenemos todos y que a veces lo dejamos ahí en el anaquel, y es el sitio web, el dominio, todo ese tema de las redes sociales. Y desde entonces nosotros hemos hecho un trabajo importante, sobre todo porque creamos una marca, la registramos ante la Superintendencia de Industria y Comercio, y vemos que efectivamente nuestra marca, sobre todo para el mundo digital, es visible, pero aún no tenemos elementos que nos permitan ponerle precio, a excepción de, por ejemplo, el dominio, que tal vez estos registradores de dominios le ponen precio en la medida en que la marca o la expresión comercial empieza a ser, digamos, buscada empieza a ser tendencia en los buscadores, ¿cierto? Por el tipo de servicio que se ofrece. Entonces, en ese sentido, Juan Francisco, ¿qué referente tener para poderle poner precio al activo intangible, particularmente, repito, los dominios y los sitios web que hacen parte, pues, de la visibilidad de los productos y servicios que ofrece una empresa? Bueno, yo creo, Juan Pablo, mira, ese es un tema que conozco bien porque fui árbitro de ICANN durante bastante tiempo hasta que la realidad me saturó. Pero hay varias cosas. En primer lugar es que el sitio web es un elemento crucial para la creación de marca en el entorno digital. Un buen sitio web es brutal y un sitio web tiene que estar actualizado, debe estar actualizado, porque si no la imagen que se puede dar es una imagen retro, antigua o desfasada. Eso en primer lugar. En segundo lugar, siempre hay elementos para el cálculo de la marca. Si tú tienes una marca que distingue un producto o servicio, en primer lugar vas a tener un elemento que es la facturación del producto. En segundo lugar, vas a tener un elemento que va a ser lo que has invertido en esa marca. En tercer lugar, puedes calcular hasta dónde llega la marca, en qué ámbitos llega la marca. Y eso, si es una marca que distingue un producto, lo puedes relativamente ver en función de dónde se vende, ¿no? Hasta dónde llega. Y con esos datos, evidentemente, sí se puede tener una valoración de la marca, una valoración en función de la explotación, aplicando el último mecanismo, que es el mecanismo de cuánto genera esa marca, cuánto produce, cuánto ha explotado y cuánto ha contribuido a vender, ¿no? Entonces, ahí hay algunos elementos, ¿no? En segundo lugar, el tema de los dominios. El tema de los dominios fue una cuestión que hoy en día pues no presenta tanto problema como lo hacía en el pasado, porque en realidad, si bien los dominios no son signos distintivos, un dominio no es un derecho de marca como tal, y la ICANN no lo reconoce como tal, aunque sí le aplica la normativa marcaria para solventar los problemas. El mayor problema que tienen los dominios es estar registrado. Que está registrado. El valor del registro de un nombre de dominio no depende de que sea más o menos conocido, porque los registradores de dominios están sometidos a las normas de ICANN que establecen la libre competencia. De hecho, por eso cuando alguien registra un nombre de dominio, tiene que buscar en 4, 5 o 6 sitios distintos y los precios van a variar
enormemente, porque básicamente están en este ámbito de la competencia. Otra cosa que creo que es posiblemente a lo que te refieras, son los supuestos de cibersquatting, ¿no? Aquellos supuestos de ocupación de nombres de dominio, que hoy en día también, cuando se presenta un conflicto en TICAN, se puede resolver generalmente de manera bastante rápida. Entonces, yo creo que en el caso que me planteas, lo primero es tener claramente registrado el nombre de dominio, y si es una empresa, cuanto más mejor. Es decir, cuanto más mejor. Ahora mismo, por ejemplo, es una práctica bastante habitual en las empresas lo que se ha conocido como los nombres de dominio de interposición, es decir, alguien que registra nombres de dominio que no va a usar, pero que no quieren que nadie use porque se parecen a los suyos. Bueno, esa es una práctica. La segunda tiene que ver con la explotación de la marca. ¿Cuánto vale la marca? Pues yo creo que puedes aplicar el último modelo, ¿no? El último modelo sí se puede aplicar. Primero ver hasta dónde alcanza, cuánto factura, cuáles son las previsiones. Y ahí hacer un cálculo aproximado para que te dé un número razonable con el que se le pueda poner precio a esos derechos exclusivos. ¿De acuerdo? Muchas gracias, muy amables. Nada, un saludo. Muchísimas gracias, Juan. Tiene la mano levantada Sebastián Ortiz. Ya puedes activar el micrófono. Juan Francisco, buenos días, ¿ahí me escuchan? Sí, Sebastián, te escucho perfecto. Gracias a todos, buenos días. Juan Francisco, una pregunta. Después de que uno realiza la valoración del intangible con alguno de los métodos que tú nos mostraste en la exposición, ¿cómo queda ese intangible respecto de la contabilidad de la empresa? Es decir, ¿en dónde lo incluyo para hacer valer ese activo contablemente y que se vuelva patrimonialmente importante para la empresa? Pues eso se incluye en la contabilidad siguiendo las normas internacionales de contabilidad. De memoria no me lo sé, pero sí que hay unas reglas internacionales en las que los contadores, los economistas incluyen ese valor en la contabilidad y lo incluyen como un activo. Lo incluyen como un activo, y ese activo se va a reflejar en todos los aspectos de la contabilidad, desde el inventario hasta el balance general. Pero insisto, eso está regulado desde el año como 2016 o 2015, que se establecieron estas normas internacionales de comercio para incluir los bienes intangibles, ¿no? Eso generalmente siempre lo hacen los contadores y no yo. Pero es un elemento crucial, sobre todo en las empresas cotizadas, porque desde que tú modificas ese valor, evidentemente el valor de la contabilidad, el valor de las acciones se te dispara, y eso tiene consecuencias buenas y tiene consecuencias malas. Las consecuencias buenas es que el valor de las acciones vale más, pero si ese valor es ficticio, ese valor no es real, pues claro, estás pagando, por ejemplo, vas a tener que pagar impuestos sobre los beneficios, pues mayor, o por un incremento de patrimonio, ¿no? Entonces, bueno, esos son temas fiscales, pero que tienen una incidencia directa. Pero vamos, respondiendo a tu pregunta, se realiza en la contabilidad siguiendo las normas internacionales fiscales. Perfecto, muchísimas gracias. Y nuestra última pregunta, Mónica Andrea, ya tienes permiso para activar tu micrófono. Mónica, ¿me escuchas? Vale, no. Creo que ya no está por allí o no está funcionando su audio. Así que si no hay más preguntas, no veo ninguna más en el chat ni en el espacio de preguntas y respuestas. No, Mónica acaba de activar su micrófono. Creo que... No, creo que no está funcionando el audio. Andrea García, ¿tienes alguna pregunta? Te voy a activar el micrófono. Hola, buen día. No era Hola, para Andrea. saber dónde conseguir la grabación, pero ya estoy viendo aquí el link. Perfecto, sí, señora Andrea, yo justo te estaba respondiendo que la grabación de esta charla, junto con todas las otras grabaciones de InnovaTalks,
Las encuentras en ese enlace que les comparto en la página de InnovaLab virtual, en la grabación de conferencias anteriores. Las encuentran ustedes por año y allí van a encontrar esta. Usualmente tarda un tiempo mientras Zoom carga la grabación y luego nosotros la subimos a nuestro sitio web, pero allí va a estar probablemente finalizando esta semana ya publicada. Ok, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. No sé si Mónica finalmente creo que no pudo activar su audio. No hay más preguntas en el chat ni en el espacio de preguntas y respuestas. Así que, sin más, Juan Francisco, de nuevo, muchísimas gracias por este espacio. Discúlpame. Hola, buenos días. Hola, Mónica, ya funciona tu audio. No, no sé por qué, discúlpame, no sé, efectivamente tengo la mano levantada, me autorizaron audio, pero mi nombre es Susana Sandoval. No sé. Pues, Oye, sí, Susana, no sé por qué aparece Mónica Andrea. dices Mónica Andrea, perdón. No, tranquilo, no, discúlpame, son cosas que le pasan a la tecnología. Pero bueno, con los buenos días y con las gracias. Juan Francisco, quiero preguntarte algo que más desde la estrategia y más desde, digamos, el modelo de negocio, ¿cómo se pueden aprovechar o qué oportunidades y beneficios encuentras en los tratados internacionales y regionales de propiedad intelectual? Digamos, en temas de ampliar mercados o en tema de exportar servicios o en tema también de poder diseñar modelos de negocios a partir de la gestión de la propiedad intelectual y aprovechando, por ejemplo, las particularidades que hay en temas de propiedad intelectual en tratados de libre comercio o en los acuerdos internacionales y regionales de propiedad industrial. Bueno, eso es una pregunta también compleja, ¿no? Pero vamos a ver, hay dos partes, ¿no? Uno son los tratados de libre comercio y otros son lo que son los tratados de propiedad intelectual. Empezaré por el segundo. En el segundo todos son ventajas, es decir, si uno forma parte y Colombia forma parte de los convenios internacionales, pues uno tiene todas las facilidades, desde la facilidad para pedir patentes en países que forman parte del convenio, a través del PST, por ejemplo, o para pedir marcas y gestionar marcas, por ejemplo, a través del Acuerdo de Madrid. Desde el punto de vista de la propiedad intelectual y aglutinar capitalismo cultural que señalaba yo anteriormente, pues eso básicamente son todo ventajas. Ahora, en el ámbito de los TLCs, básicamente las cámaras de comercio realizan actuaciones, realizan expediciones comerciales, ¿no? Encuentros en los que muchas veces se abren ventanas u oportunidades de negocios con las que hay que estar atentas. Desarrollar modelos de negocio nuevos, pues dependerá de cada situación. Es una pregunta demasiado abstracta, dependerá de cada situación. Ahora bien, y esta es mi opinión personal, los tratados de libre comercio a Colombia como tal, pues no sé muy bien cuánto le han beneficiado, pero no parece que demasiado. No parece que la capacidad productiva, la capacidad de exportación que hemos tenido sea demasiado grande en relación con la importación de productos que generamos, ¿no? Entonces, en fin, hay que tener ahí desde un punto de vista estratégico hay serios problemas. Yo lo que te diría es que para aprovechar desde el punto de vista de la propiedad intelectual, de los tratados de propiedad intelectual, todo ventajas. Si uno quiere exportar productos a Estados Unidos, por poner un ejemplo, tenemos un tratado de libre comercio que nos lo permite con facilidad. Habrá que determinar el nicho de mercado y hacer el plan de dirección estratégica para apuntarlo. Pero lo primero que vamos a tener que hacer es generar una marca para el mercado norteamericano. Y ahí vamos a poder hacerlo sin problema. Vamos a poder crear una marca en Estados Unidos, vamos a poder registrarla desde Bogotá sin ningún problema haciendo uso de estos tratados. Y posteriormente habrá que invertir pues, para tener una marca posicionada y ya luego poder exportar. El caso típico en Colombia es el caso de los floricultores. Los floricultores han hecho muy bien esto, han aprovechado, ya lo hacían desde antes del TLC, pero ahora lo hacen todavía más, han aprovechado la facilidad del TLC para intentar inundar el mercado norteamericano de flores con marcas allá que solamente usan en Estados Unidos para hacerse un nicho de mercado. Este caso es un ejemplo que escenifica bastante bien esto.
cómo aprovecharon por un lado el TLC y cómo por otro lado han aprovechado los tratados de propiedad intelectual. Pero insisto, va a variar mucho en función del tipo de sector económico en el que uno actúe, ¿no? Vale, muchas gracias. Bueno. Muchísimas gracias, Susana, muy amable. De nuevo, Juan Francisco, muchísimas gracias como por enésima vez el día de hoy. Muy productivo este espacio, creo que todos nos hemos llevado algo acá. Así que muchas gracias. No sé, Leire, No, un placer, estamos a la orden.